Bien, abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por charlas realmente muy, muy bonitas, ¿no? Tengo una sugerencia a Kevin y tengo una pregunta para Hans. Kevin, esa escena donde vemos a este señor hablando con los indígenas antes de la fiesta Toxcatl, ¿no? Donde ves la voluta con la pluma. Tal vez también puede considerar otra posibilidad, el de Cuauhtlatoani. ¿De qué? Cuauhtlatoani. Tenemos representaciones de Cuauhtlatoani como el vírgula precisamente con la pluma de un águila, que es el caso aquí también. ¿Y por qué Cuauhtlatoani? Porque obviamente en el momento cuando esto pasa, Cortés ya no estaba y dejó el poder en manos de Pedro Alvarado. Entonces fue un tipo de reemplazo del poder y tal vez no consideraban legítimas sus palabras, por tanto. Obviamente no sé cómo puedes probarlo, pero por lo menos considerarlo. Y para Hans, obviamente tienes el lujo aquí que tienes los documentos y los testimonios juntos. Entonces este crea un caso maravilloso para poder verificar precisamente lo que acabas de hacer. Y que en muchos casos no es así, obviamente. Pero es una interesante indicación de si no tenemos el documento acompañando a un documento pictórico, pues más o menos entonces vemos, en este caso por lo menos, que los testimonios concuerdan con el documento. Pero ya mencionaste también que había ciertas diferencias, particularmente en los detalles. ¿Ves en la sentencia final que se consideraban entonces esas diferencias o se consideraban más los testimonios orales que el documento o al revés? Cuauhtlatoani, sí es posible. No sé si has visto esta voluta con pluma en otros códices. Entonces, este ejemplo de Cuauhtlatoani, ¿dónde está? En este. Ajá, muy bien. Sí, interesante. Sí, es una posibilidad. Gracias. Gracias, Michel, por el comentario. Sí, efectivamente es una situación idónea, ¿no? En que, digamos, tienes por los dos conjuntos de documentos. Me hubiera gustado tener el mismo tipo de documentación para otros documentos que trabajé, como lienzo de Jucatacato, ¿no? Un documento mucho más complejo. Aquí son quejas relativamente sencillas, pero pues sí nos dan, digamos, pues una idea, ¿no? Yo veo, digamos, por ejemplo, se tomaba más en cuenta, digamos, el documento en papel amate de la nobleza, con un discurso, digamos, más de narración, digamos, con fechas concretas, sucesos muy concretos, y esos documentos, digamos, de los macehuales y de los ocambitis, de los tequilatos, pues son documentos, al parecer, digamos, menos estructurados, son acumulaciones de datos, entregas, digamos, individuales durante 7, 8 años, donde también una lectura, digamos, concreta hubiera sido muy complicado, ¿no? Es básicamente, digamos, puro cálculo, que es ahorita lo que estoy haciendo en análisis, ¿no? Con la calculadora al lado, ¿no? Ahí uno se imagina que también en la corte, digamos, pues era el mismo procedimiento, ¿no? O sea, el documento fue elaborado a partir de testimonios orales muy precisos al interior de la comunidad. Al momento de llegar a la corte, ¿no? Pues no se detecta esta lectura, ¿no? Pues se invitan a los testigos a que verifican, digamos, o sea, si la pintura, digamos, es correcta, ¿no? O sea, digamos, eso trata, ¿no? Pues sí, la pintura dice la verdad, y don Alonso dice, no, pues la pintura es una mentira, pero no viene la argumentación. Tampoco, digamos, en las sentencias, ¿no? No viene una argumentación que me dicen los especialistas, digamos, que es muy común, ¿no? Que es muy normal. O sea, digamos, en este caso el juez dice, a mí me consta que en el caso de las entregas, ¿no? Me consta que eran obsequios como reconocimiento a la autoridad y por lo tanto yo condeno, digamos, a 8 pesos, pero nunca se te especifica por qué nomás 8 o 10 pesos de los 160 reclamados, ¿no? Entonces, por eso también a veces me quedo pensando si no una parte, digamos, de esos juicios simplemente no queda registrado en la documentación. O sea, como que estoy todavía... Por eso también terminé con los matices, ¿no? De repente como que empiezo a reflexionar sobre pues esas limitaciones, ¿no? Porque eso tampoco sabemos. Yo creo que ahí deberíamos comparar más casos, ¿no? Más casos, quizá más juicios de residencia, compararlos para ver pues si podemos detectar, digamos, el procedimiento estándar y también ver, digamos, las variaciones, ¿no? Porque igual existía mucha libertad dependiendo de los funcionarios, de los oficiales involucrados. Son todos factores, ¿no? Por eso también digo que eso lo que ahorita estoy comentando es hipotético, pero pues bueno, me baso en la documentación escrita que tengo a mi disposición y pues bueno, intentaría también trasladarlo, digamos, a otros casos, ¿no? De documentos más complejos. Sería interesante tenerlo también en otros casos, por eso les digo, esos documentos nunca los trabajé porque no me parecían tan interesantes en comparación con los otros. Ahorita estoy detectando cada vez pues dimensiones, digamos, interesantes que yo sé que no existen en las demás partes del corpus, ¿no? Entonces eso también es bueno. Yo nunca pensaba meterme a documentos de carácter económico, pero veo que hay mucho que explorar ahí, ¿no? Quiero hacer un comentario
creo que se vincula el arte plumario con la cultura tarasca o purépecha. Es un testimonio documental que he estado trabajando y que creo que puede ser muy oportuno en esta ocasión. Resulta que en un documento, cuando Vasco de Quiroga está en España y está haciendo sus gestiones para los pleitos que tiene con el virrey Antonio de Mendoza, le solicita a su provisor que le mande un mapa en donde aparezca Guayangareo, Tiripetío y Pátzcuaro, pues para estos pleitos que está teniendo lugar en España. Y su provisor le dice, bueno, pues los pintores que tenemos aquí en Michoacán, todos están ocupados en Tiripetío, pintando la capilla y todo esto, pero en tanto conseguimos un pintor, te mando una manta en plumas en donde se expresa todo lo que tú estás pidiendo. Es decir, el testimonio desgraciadamente es muy breve, pero con este testimonio nos estamos dando cuenta que los tarascos tenían, con toda una técnica completamente prehispánica, están plasmando en una manta en plumas un escenario geográfico que es lo que está pidiendo Vasco de Quiroga, ¿no? Entonces, pues creo que es un testimonio de que puede tener mucho valor para esta forma de expresión gráfica. Yo tenía dos preguntas, una para Hans y otra para Kevin. Hans, yo, entiendo que este caso es de mediados del siglo XVI y por los pleitos que yo he trabajado en el centro de México, lo que observo es que el virrey normalmente manda jueces lo que ya he encontrado en la documentación como jueces de residencia, a resolver estos casos en comunidades. Y bueno, tú hablas de juez visitador, me gustaría saber si ese juez visitador es español o si es un indígena, y si existe alguna diferencia entre juez visitador y juez de residencia. Y la pregunta para Kevin, no me queda muy claro esa asociación o relación entre las plumas y el tonali. Si podrías explicar un poco más sobre eso, por favor. Perdón, no sé si podríamos acumular la pregunta de Kasia. La mía era prácticamente la misma que de María, sobre la diferencia entre juez de residencia y juez visitador. Sí, digamos, en este caso también es un oficial, digamos, designado. Es el alcalde, digamos, mayor de unas minas ahí cercanas a Sinapeco, digamos, que es designado con esta función, porque, digamos, en primera instancia se designó al corregidor de Tiripetío, pero Huapián se opuso exitosamente y logró, digamos, la destitución. Entonces ya se nombró, digamos, a otro oficial español, que tenía, digamos, durante parte del año tenía la residencia, pues en Sinapeco precisamente, tenía, digamos, una doble función, Miguel de Medina. En la documentación se maneja indistintamente, así aparecen los dos términos en el caso de Sinapecuaro, y por lo mismo en este caso no parecería existir pues una diferencia, ¿no? Alessandro Russo y Jill First han escrito mucho sobre la relación entre plumas y piedras preciosas, especialmente los dos, y el oro, cosas brillantes, preciosas, y este concepto de tonali que es asociado con la cabeza y el pelo. Entonces, plumas llevaban señores y dioses llevaban plumas en su pelo o encima de su cabeza. Es un símbolo de fuerza, de poder, del sol, como Tonati, y estos conceptos son relacionados según a ellos, y pienso que tenemos que pensar más en esta relación, pero es claro que hay algo, entonces no puedo decir más ahorita. En referencia al comentario de Michelle, estoy pensando, es una posibilidad que significa esta voluta de pluma a Cuauhtlatoani, pero el texto no refiere a Cortés como Tlatoani, entonces sería una sorpresa que estaban pensando en Alvarado como Cuauhtlatoani, pero vale la pena pensar más. Buen día, quiero agradecer mucho la ponencia del doctor Kevin, me parece bastante sugerente, y bueno, preguntar, hace poco después de una charla con la doctora María Olvido Moreno Guzmán, que es de las pocas especialistas que tenemos en México en arte plumaria, me comentaba como la necesidad que se tiene de elaborar un catálogo de la indumentaria plumaria mesoamericana, y yo quería preguntarte qué tan cerca o tan lejos estamos de eso. Hace poco, después de esta charla con la doctora Olvido, volví a leer la relación de Michoacán y resulta que empecé a ver plumas, ¿no?, por todas partes. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de ese catálogo? Me gustaría escuchar todas las preguntas que surgieron en esta segunda parte, tal vez para contestarlas todas juntas. Había una pregunta de aquel lado, otras dos aquí.
aquí. Bueno, un comentario nada más. Felicidades a todos, me encantó esta mesa. Sobre lo de, nada más para redondear sobre lo de las plumas y el tonali, que no lo había pensado en ese término, pero en el momento que lo dijiste, hay relaciones muy directas con el sol desde la creación del quinto sol, según la versión del Códice Florentino. Nanahuatzin hace una ofrenda de plumas y púas ensangrentadas en el lugar donde se va a sacrificar, ¿no? Va a quemar para surgir como el sol. En el mapa de Huamantla o Códice de Huamantla se representa en el lado de la fosa rectangular donde se está quemando Nanahuatzin esas plumas y están pintados de verde, ¿no? Y de ahí otra relación muy directa, la marca del Cuauhxicalli en los códices y los mismos Cuauhxicalli de piedra, el borde interior generalmente remate en plumas, supongo de águila, para marcarla como la jícara del águila, ¿no? El Cuauhxicalli, y ya de ahí el Teocalli de la guerra sagrada en la parte superior, en la parte posterior, los corazones, las tunas corazones, los Cuauhnochtli también están marcadas con esas plumas, supongo de águila, y la cuenta de jade para confirmar lo que estás diciendo o lo que dijeron Furst y otra autora, la fuente que citaste que no conozco, pero ahí están, ¿no? Las plumas y el chalchihuite para marcar el Cuauhnochtli, la tuna del águila. Entonces sí, muy interesante esa asociación, que no lo había pensado en términos de penachos y lo demás, pero es una dimensión pues muy importante, ¿no? Fundamental de la iconografía Centro de México de tiempos de la conquista. Tenemos 2 comentarios de este lado y necesitamos el micrófono allá arriba. Sí, en realidad una sesión muy productiva. Un comentario para Kevin y una pregunta para Hans. Kevin, tu ponencia deja entrever muy interesante la relación entre semasiografía y glotografía, entre imagen, texto. Y en un momento comentaste que su relación es complementaria, pero me pregunto si aquí también no hay algo más, todavía más interesante en cuanto a la actitud de los escribas indígenas que están proyectando en cierta forma una digrafía, en cierta forma un aspecto de resistencia que no se refleja en el texto. No, pienso que está en el texto también, especialmente en el náhuatl. Y estoy, de hecho, estudiando la diferencia entre el náhuatl y el español. Y hay diferencias muy distintas. Y estamos pensando más en estas diferencias más que nunca. Porque el texto en español es mucho más corto que el náhuatl. Es como casi un tercer más corto. O sea, Sahagún está filtrando entonces ese paso. Sí, sí. Le dio cuenta, parece, que el texto fue un poco subversivo, pienso, porque 6 años después escribió otro texto completamente, otra versión que es completamente diferente. Entonces, en el caso del libro 12 es muy interesante porque hay muchas personas involucradas. Los escritores del 55 son diferentes, los artistas del 20 años después. Pienso que debemos considerar 3 textos. Los artistas tienen su propio texto. Y la pregunta para Hans, ¿qué relación hay entre la ejecución de las pinturas y los testigos? Es decir, las pinturas se tienen que elaborar o se elaboran en conjunto con los testigos, y luego ¿quién elige a los testigos para llevar a cabo el caso? Para el doctor Moisés planteó la pregunta de cuándo nace la escritura tarasca, pero no nos dijo, y más bien yo preguntaría es cómo es que nace esta escritura, quiénes participan, es decir, la nobleza indígena, en fin, y la trascendencia de esta escritura. Contesto la pregunta de Javier. Sí, es una pregunta muy interesante. Digamos, no tenemos muchos indicios, digamos, del proceso de elaboración, ¿no? de las pinturas. Eso no viene, digamos, algo que lo que tenemos es que las pinturas pues llegan al proceso, se invita a la presentación de los testigos son presentados por las propias autoridades, pero no tenemos ninguna información sobre la selección de los testigos, porque yo también me preguntaba, ¿y por qué no vienen a dar su testimonio los mismos que están, digamos, involucrados en los procesos según las pinturas? O sea, eso es algo que todavía tengo que explicar. Había, digamos, un impedimento, era también parte de la estrategia, hubo también ciertos faccionalismos, digamos, al interior del pueblo que impedían, digamos, que presentaran, o sea, como que eso sí son preguntas que surgen, ¿no? También, pues hay otros detalles que ya no pude mencionar, pero en una pintura, digamos, vienen de repente anotaciones, digamos,
de dos cararis distintos, dos escribanos distintos. Entonces eso también no se nos explica, ¿no? Porque, digamos, no viene en ninguna parte del proceso. Entonces sí hay todavía cabos sueltos ahí, ¿no? O sea, la documentación es muy jugosa, pero pues se resuelve una inquietud y pues surgen, digamos, otros 5, ¿no? Que es lo interesante, pero bueno, ahí está la limitación de la documentación, ¿no? Lo que sí me queda claro es que los documentos fueron elaborados previamente al interior del pueblo y tenían que haberse basado en una investigación muy profunda con, obviamente, testimonios orales, ¿no? Al interior del pueblo. Pero, por ejemplo, en cuanto a los documentos que dan suma de productos, ¿no? De repente yo me pregunto si no había también tasaciones internas, un tipo, digamos, de tasación interna. Pero bueno, ese es complicado porque si no las tenemos, o sea, yo me pregunto si no se pudo haber basado en una tasación interna que manejaba Huapián, a pesar de que él dice que eran obsequios y llega esta pintura, digamos, ante el juez. No podemos excluir la posibilidad de que se hayan manejado esas tasaciones también por algunas convenciones que hacen para hacer en las, ¿no? Por ejemplo, las talegas de sal, que sí, si los comparamos con la matrícula de tributos, Códice de Mendoza, sí tienen parecidos. Entonces sí son convenciones mesoamericanas que conocían, digamos, la gente que hacía las pinturas, ¿no? Y como son los tequilatas y los orcambiti, yo me pregunto seriamente si no se manejaban también tasaciones, digamos, pintadas al interior del pueblo. Pero pues son respuestas que con la documentación disponible no podemos resolver, ¿no? En este caso, Michoacán pues tiene muy pocos documentos y nos preguntamos, ¿tenía una riqueza mayor que se perdió o realmente no había tanta difusión, digamos, de ese tipo de escritura mesoamericana, ¿no? Eso también son preguntas así mayores que ojalá algún día se puedan contestar. La respuesta a cuándo empezó la escritura lengua purépecha o los purépecha, pues es la pregunta que yo me hago. Es evidente que sí tenían una escritura, pero las evidencias o para demostrar, ¿verdad?, más o menos la temporalidad. Lo que podemos deducir es, en la relación de Michoacán se menciona a los plumajeros, pero no señala cuál era propiamente su actividad. Igual los diccionarios del siglo XVI utilizan una palabra carari, pero ¿qué hacía el carari? Suponemos que tanto el plumajero, por lo que acaba de señalar el Carlos Paredes, también se dedicaban a producir, pues llamémosles textos, ¿no? Aunque haya sido un mapa o un documento que expresaba un contenido que era posible interpretar, leer o entender. Y respecto a la función de los carari, yo me supongo como hipótesis que tenía la misma función que el tlacuilo entre los nahuas. Pero remontando el tiempo, todavía en la meseta purépecha, cuando las mujeres elaboran prendas de vestir femeninas, incluso para varones, utilizan la palabra cuando hacen punto de cruz, carachacun, carangaricun, que no es escritura así alfabética, sino que son pues figuras a veces geométricas o a veces vegetales. Lo que quiere decir que tanto carari como el plumajero, su función era realizar signos que podían leerse o interpretarse. Hay también piedras con glifos, o no sé cómo llamarles, con determinados signos, pero ¿qué dicen esos signos, verdad? Ahora sí son aislados o hay continuidad. Lo cierto es que la influencia en los pueblos mesoamericanos pues debió ser grande para que los pueblos de las distintas culturas pues registraran datos o sucesos importantes. El problema es dónde están y cuándo empezaron, ¿verdad? La última intervención del doctor Roskamp, y antes de esto, para concluir, yo abuso del uso del micrófono que tengo. Sentí mucho, doctor Nogués, escuchar que nunca lo dejamos terminar esta ponencia, y no sé si quiera aprovechar un minutito extra para comentarnos algo de la parte que se saltó y de este balance tan importante que estaba haciendo después de la intervención de Hans. Sí, yo quería conectar, digamos, a la respuesta. O sea, hay una larguísima tradición interpretativa de textos pictográficos indígenas y textos alfabéticos indígenas, ¿no? Entonces sí sabemos,
menos, digamos, sí tenemos indicaciones de los orígenes, ¿no? O sea, digamos, no hay ninguna duda que los documentos disponibles se basan en una tradición mesoamericana y que a partir de principios del siglo XVI hay textos en lenguas indígenas escritas por los propios indígenas. No solamente las obras escritas por los frailes en lengua indígena son los únicos que existen. Tenemos una tradición claramente definida también en la literatura, pues de textos escritos por los propios indígenas para, digamos, diversos propósitos. Eso es lo que me gustaría dejar muy en claro. Pues sí, lamento mucho que faltó un pedazo. Ya desde la época de Ignacio Bernal se hablaba de los arqueo-etnohistoriadores, que teníamos que estar, como dijo Stephanie, interdisciplinarios para estos asuntos. Y aquí estamos reunidos, ¿no? Se dice fácil, pero cuando estamos ya en el campo, pues son pocos los matrimonios bien habidos de estas disciplinas. Y yo pongo un ejemplo bastante conocido, la Coyoxauhqui, ¿no? Que inmediatamente que se descubrió se supo que era, por los textos del nacimiento de Huitzilopochtli, entre ellos el de Sahagún, ¿no? Inmediatamente se supo por qué estaba ubicado ahí, por qué la pobre la descuartizaron, en fin, que ahí sí hubo un casamiento bien habido entre la arqueología, la etnohistoria, y pues ahí falta un poco de etnología porque no la había, ¿no? Sin embargo, posteriormente se descubrió la Tlaltecutli, que es una pieza de bastante buen tamaño, con unas características extraordinarias, con unos colores únicos, como la cabellera, que es color vino, que es algo extraño en la policromía de los mexicas, y hasta la fecha pues todavía hay problemas para saber qué es lo que estaba representando esta piedra, y que además por alguna circunstancia y para hacernos la vida un poco más complicada, pues resulta que le removieron, parece que de manera a propósito, la parte central, quizá la representación de alguna deidad, de la cual solamente quedan sandalias con unos triángulos, pero no es un signo diagnóstico de un dios, como dice Leonardo López Luján, ¿no? Entonces sí, es claro que nosotros vamos en esa dirección, ¿no? De ser arqueólogos, etnólogos y etnohistoriadores, ¿no? Pero ya en el campo, cuando vemos la parte arqueológica y vemos la parte histórica, pues no es a veces tan fácil hacer esta combinación de diferentes disciplinas. Y también quería comentarles lo del mapa de Ostoticpac rápidamente, que lo acabamos de publicar en el colegio. Cambia radicalmente nuestra visión de don Carlos Ometoxtli. Yo creo que si este mapa nos está dando noticia de un empresario, un indígena noble que ya está muy involucrado en la economía, sobre todo de los injertos de frutas europeas, que son 435 las que están ahí en este mapa, y que no creo que tenga el mismo perfil de Andrés Mixcoatl y Pablo Celotl, otros dos famosos indígenas llevados a la Inquisición, donde ellos sí estaban con propósitos muy claros de que iban a hacer algo muchísimo más lesivo hacia los españoles, y lo decían cuando llegaban los franciscanos a un pueblo y se iban, después llegaban ellos y decían, no les hagan caso, no es la verdadera religión. Ellos sí tenían muchísimo más, como decimos popularmente, cola que les pisaran como idólatras, que es de lo que se acusa a don Carlos. No, don Carlos, yo creo que su único defecto es que habló de más, y por eso fue denunciado. Tenía muchos enemigos en Texcoco, porque él iba a ser el siguiente Tlatoani, después de Tehuesquititzin, pero a alguien se le adelantó, Lorenzo de Luna, y ahí está la historia en la introducción del mapa de Ostoticpac, ¿no? Entonces, don Carlos es un chivo expiatorio, no tiene absolutamente ningún sesgo idolátrico ni nada. Él ya estaba muy establecido en estas economías hispanoindígenas, como aparece en el códice, que es una forma en que quieren que se recupere todo lo que la Inquisición le requisó en 1539, ¿no? Entonces yo creo que don Carlos no tenía realmente, no tenía la suficiente culpabilidad como para haber sido puesto en la hoguera. Fue un caso extremo realmente, ¿no? Muchísimas gracias a los ponentes.